Febrero de 1945. En las profundidades heladas de las montañas Harz, dentro del complejo subterráneo de Mittelwerk, el aire no huele a derrota. Huele a ozono y a victoria fanática. Un grupo de científicos e ingenieros, con los rostros pálidos por la falta de sol pero iluminados por el triunfo, rodean una maqueta metálica. Es asimétrica, letal. El general de las SS Hans Kammler observa desde un rincón, sus ojos fríos reflejando el brillo de los instrumentos. Un murmullo de celebración recorre la cavernosa sala de hormigón. Se descorcha una botella de aguardiente. Han logrado lo imposible. Lo que celebran no es un simple avance. Es la aniquilación hecha ciencia. Un arma capaz de revertir el curso de una guerra que, en la superficie, Alemania está perdiendo catastróficamente. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en los centros de mando aliados en Londres y Moscú, los mapas muestran el avance inexorable hacia Berlín. La victoria parece una certeza matemática. Sin embargo, persisten susurros inquietantes en los informes de inteligencia. Movimientos masivos de recursos hacia proyectos desconocidos, científicos desaparecidos y transmisiones de radio codificadas con nombres en clave absurdos como Die Glock o Proyecto Schwalbe. Los analistas los descartan como propaganda desesperada de un régimen moribundo. No pueden concebir que, bajo toneladas de roca, se está gestando un arma que no solo apunta a sus ciudades, sino a la propia realidad de su victoria. Un arma que podría convertir sus ejércitos en cenizas y sus esperanzas en un eco silencioso. Desconocen que la desesperación no solo corroe sus filas, es el combustible que alimenta la última y más monstruosa creación del Reich, preparando el escenario para un tipo de heroísmo que nadie podría haber previsto. Para finales de 1944, el Tercer Reich se desmorona. En el este, el Ejército Rojo avanza imparable hacia Berlín. En el oeste, las fuerzas aliadas, tras el éxito del Día D, empujan a través de Francia. Las ciudades alemanas son reducidas a escombros por bombardeos incesantes. Para cualquier estratega racional, la guerra está perdida. Pero Adolf Hitler no es un estratega racional. En los búnkeres de la Cancillería del Reich, él y su círculo íntimo se aferran a una última y fanática esperanza. Las Wunderwaffen, las armas milagrosas, no son solo una nueva tecnología. Son la promesa de una salvación apocalíptica, una herramienta divina que revertirá el curso de la historia y otorgará al Reich la victoria final que su ideología demanda. Esta obsesión desata una movilización sin precedentes de los recursos que le quedan a Alemania. Los mejores científicos, ingenieros y técnicos del Reich son arrancados de otros frentes y concentrados en proyectos secretos con nombres en clave como Schwalbe, Glock o Sanger. El costo material es astronómico, desviando acero, combustible y componentes electrónicos vitales de un ejército que ya se desangra. Pero el costo humano es incalculable. Cientos de miles de trabajadores forzados, prisioneros de guerra y cautivos de campos de concentración como Mittelwerk-Dora, son obligados a excavar túneles y ensamblar componentes en condiciones infrahumanas. Mueren por agotamiento, desnutrición o ejecuciones sumarias. Son el combustible anónimo que alimenta la maquinaria de la desesperación nazi. Estas instalaciones son las fortalezas más impenetrables del mundo, construidas en las profundidades de montañas, ocultas en densos bosques o enterradas bajo kilómetros de hormigón. Son mundos herméticamente sellados. El perímetro exterior está vigilado por veteranos de las Waffen-SS, hombres adoctrinados en la crueldad y la lealtad absoluta. En el interior, la Gestapo mantiene una red de informantes. El conocimiento está estrictamente compartimentado. Un trabajador que ensambla un sistema de guía no tiene idea de cómo funciona la propulsión. Hablar es traición.
La curiosidad es una sentencia de muerte. Cualquier susurro de disidencia es ahogado en sangre antes de que pueda convertirse en un eco. Para los servicios de inteligencia aliados, estos complejos son agujeros negros. Saben que algo se está gestando. Los rumores sobre cohetes que pueden cruzar el canal y aviones que superan la velocidad del sonido son demasiado persistentes para ignorarlos, pero no tienen detalles. No hay planos, no hay desertores, no hay fugas. La muralla de secretismo nazi es, hasta ahora, absoluta. A cientos de kilómetros de los frentes de batalla, en el corazón de una montaña hueca o en un complejo industrial camuflado, el engranaje más pequeño de la maquinaria de guerra nazi no es de acero, sino de carne y hueso. Elena no es su nombre. Su nombre fue borrado junto con su pasado, reemplazado por un número tatuado en su antebrazo y el uniforme a rayas de los Ostarbeiter, los trabajadores forzados del Este antes de la guerra. Era estudiante de física en la Universidad de Varsovia, una mente brillante, destinada a desentrañar los secretos del átomo. Ahora, sus días se miden en el ciclo monótono y brutal de la supervivencia. El silbato antes del amanecer, la sopa aguada que apenas la mantiene en pie y las 12 horas de trabajo agotador ensamblando componentes que no comprende bajo la mirada cruel de los guardias de las SS. Pero mientras sus manos realizan tareas mecánicas y su cuerpo se debilita por el hambre, su mente se niega a rendirse. Elena observa. Observa los patrones de las patrullas, los cambios de turno, las breves conversaciones en alemán entre los ingenieros, captando palabras como empuje, combustible y alcance. Nota las pequeñas debilidades en la rutina de seguridad, la arrogancia de los oficiales que subestiman a los prisioneros que consideran infrahumanos. Su inteligencia, que una vez fue su mayor orgullo académico, se ha convertido en su herramienta secreta de supervivencia y, sin que nadie lo sepa, en un arma potencial que impulsa a un alma cautiva a soñar con la rebelión, cuando un susurro fuera de lugar significa una ejecución sumaria. Para Elena, no es un solo motivo, sino una confluencia de agonías. Es la venganza por la familia que le fue arrebatada en una noche de terror. Es la esperanza casi extinta de volver a sentir el sol en su rostro como una mujer libre, y es, sobre todo, una comprensión aterradora. A través de los fragmentos que une, comienza a vislumbrar la naturaleza del proyecto en el que trabaja. No es una fábrica convencional, es la cuna de una pesadilla. Y Elena se da cuenta de que si no hace algo, el sufrimiento que padece en ese infierno será solo el preludio de una catástrofe mundial. En la oscuridad de su barracón, una decisión imposible comienza a tomar forma. El proyecto Schwalbe no era simplemente una versión avanzada del cohete V2. Para la inteligencia aliada, era un fantasma, una designación en clave interceptada que sugería una nueva Wunderwaffe. Suponían que se trataba de una mejora incremental, más alcance, una ojiva más grande. Estaban peligrosamente equivocados. Schwalbe, golondrina en español, no era una mejora. Era un salto cuántico hacia una nueva era de guerra. Un arma diseñada no para aterrorizar ciudades, sino para aniquilar ejércitos enteros antes de que pudieran combatir. Técnicamente, era un sistema de 2 etapas. La primera era un cohete propulsor A9, una versión masiva y estabilizada del V2, capaz de ascender hasta el borde del espacio. La segunda etapa, el verdadero corazón del proyecto, era un planeador hipersónico con alas en flecha denominado A10. Liberado a una altitud de 120 kilómetros, el A10 descendería hacia su objetivo a más de 6.000 kilómetros por hora, una velocidad 5 veces superior a la del sonido. Era invisible para el radar de la época e imposible de interceptar.
Ningún caza Spitfire podría alcanzarlo. Ninguna batería antiaérea podría seguirlo. No habría sirenas de advertencia, solo un silencio repentino seguido de una aniquilación instantánea. Su alcance de 800 kilómetros le permitía ser lanzado desde búnkeres subterráneos en el interior de Alemania, lejos del alcance de los bombarderos aliados. Su objetivo era estratégico: los puertos del sur de Inglaterra, donde se estaba acumulando la fuerza de invasión del día D. Cada Schwalbe llevaba una ojiva thermobariche de 2 toneladas, un nuevo tipo de explosivo que creaba una bola de fuego masiva y una onda expansiva devastadora, capaz de vaporizar muelles, barcos y depósitos de suministros en un solo impacto. 3 o 4 de estos misiles, lanzados en la víspera de la invasión, podrían retrasar la liberación de Europa por años o anularla por completo. El general de las SS Hans Kammler, supervisor del proyecto, lo dejó claro en un informe interno. El enemigo domina los cielos, así que atacaremos desde el cielo que ellos no pueden alcanzar. El secretismo era total. La producción se realizaba en complejos subterráneos como Mittelwerk, utilizando mano de obra esclava. Schwalbe era la última y más desesperada apuesta de Hitler, una golondrina silenciosa y metálica, que, si se le permitía volar, traería consigo un invierno nuclear sobre las esperanzas de los aliados. Es una noche más de trabajo agotador en las entrañas de la fábrica. Elena limpia la oficina de un ingeniero de alto rango, un espacio que apesta a tabaco rancio y arrogancia. El Obersturmführer, a cargo, se ha marchado apresuradamente, dejando tras de sí un caos de papeles. Mientras vacía una papelera, su pie tropieza con un cilindro de cartón negro que ha rodado bajo el escritorio. Su instinto le grita que lo ignore, que siga siendo invisible. Pero otra cosa, una curiosidad afilada por años de observación silenciosa, la obliga a agacharse. Con manos temblorosas desenrosca la tapa. Dentro, un conjunto de planos enrollados. El papel es grueso, de alta calidad. Al desplegar el primero, el aliento se le atasca en la garganta. No son componentes, no son esquemas de cableado. Es la anatomía completa de un arma. Las líneas dibujan una silueta elegante y mortal. Un avión sin hélices con alas en flecha, algo que nunca ha visto. Vi anotaciones. Triebwerk Humo Pedwerb. Reichweite. Now Kantadega 3 Kilometer. Bombenlast. 1 Kilogramm. En la esquina superior, estampado en tinta roja, el nombre en clave: Project Schwalbe. El pánico es un hielo que le sube por la columna. Entiende fragmentos, pero son suficientes. Ve mapas con arcos que se extienden desde Alemania hasta Londres. Comprende que esto no es solo un arma nueva, es un arma que podría ganar la guerra. Descubrirla con esto en las manos es una sentencia de muerte, una tortura segura. Pero mientras el miedo la paraliza, una nueva sensación arde en su interior. Estos planos no son solo la desesperación de los aliados. Son el secreto del Reich. Y en sus manos, ese secreto se convierte en una oportunidad, en la única arma que ella podría empuñar. La chispa de la rebelión se enciende en la oscuridad de su alma cautiva. Los planos ardían en su memoria, una sentencia de muerte para millones. Elena regresó a su litera esa noche, pero el sueño era imposible. Se enfrentaba a un dilema brutal: olvidar lo que había visto, sobrevivir un día más en el infierno, y ser cómplice silenciosa de una masacre, o actuar y enfrentar una muerte casi segura. El instinto de supervivencia gritaba que se escondiera, que olvidara. Pero la imagen de esa arma, el Schwalbe, no se lo permitía. Cada remache en esos diagramas representaba ciudades convertidas en cenizas, vidas inocentes aniquiladas. Su mente, afilada por años de atenta supervivencia, comenzó a trazar un mapa. No un mapa de la instalación, sino un mapa de sus rutinas, sus debilidades. Durante semanas,
Cada tarea se convirtió en una misión de reconocimiento. Observaba los patrones. El cambio de guardia de las SS a las 22, siempre con una brecha de 3 minutos, mientras el sargento de turno fumaba. El camión de basura que salía cada miércoles por la puerta oeste, con una inspección superficial. La oficina del Oberst Klaus, donde se guardaban las copias de los planos, quedaba vacía exactamente durante 17 minutos, durante la reunión de personal del mediodía. El plan que se formaba en su cabeza era una locura. Robar los planos era solo el primer paso, casi el más fácil. Sacarlos de aquella fortaleza era lo imposible. Vallas electrificadas, campos de minas, patrullas con perros. Cada salida era una trampa mortal. Estaba completamente sola. No había a quien recurrir, nadie en quien confiar. Un susurro equivocado significaría una tortura lenta en los sótanos de la Gestapo. La presión era aplastante, un peso físico que le dificultaba respirar. Pero en la oscuridad de su barracón, la decisión se cristalizó. No fue un acto de valentía calculado, sino una reacción inevitable. No hacer nada era una forma de morir más lenta y deshonrosa. El plan era suicida, un hilo de araña contra un huracán. Pero era su único camino. Debía intentarlo. La noche del 12 de febrero de 1945, la instalación se sumerge en un silencio antinatural, roto solo por el viento helado que silba a través de las barracas y el eco metálico de las botas de un guardia solitario. Para Elena, este no es un sonido de seguridad, sino el tic-tac de un reloj que se acerca a la medianoche. Es ahora o nunca. Se desliza fuera de su litera, un espectro en harapos moviéndose con una familiaridad nacida de meses de observación. Cada sombra es un refugio, cada rincón ciego, una oportunidad. Sus pies descalzos no hacen ruido sobre el hormigón helado. Conoce la ruta de la patrulla. 12 minutos para completar el circuito. Le quedan 9. Llega a la puerta de la oficina del Oberingenieur Schmidt. La cerradura es simple. Un obstáculo menor para alguien que ha aprendido a desarmar y reparar maquinaria bajo amenaza de muerte. De un pliegue de su ropa saca un alambre fino, robado del taller de motores. Sus dedos, entumecidos por el frío, tiemblan mientras lo inserta. Un clic. Demasiado fuerte. Se congela, escuchando. Nada. Gira el pomo con una lentitud agónica. La puerta cede con un gemido apenas audible. Dentro, el aire es denso. Huele a humo de cigarro rancio y al amargo aroma del café frío. La luz de la luna traza un rectángulo plateado en el suelo, iluminando el gran archivador de acero en la esquina. Ese es el objetivo. Se acerca al archivador. No está cerrado con llave. La arrogancia es la mejor aliada de Elena. Tira del pesado cajón y el metal chirría en protesta. Un sonido como un grito en la quietud. Su corazón se martillea contra sus costillas. A lo lejos, oye voces en alemán, risas. Una nueva patrulla. Se agacha detrás del escritorio justo cuando el haz de una linterna atraviesa la ventana, barriendo la habitación. La luz se detiene en el archivador, ligeramente entreabierto. Elena contiene la respiración, segura de que su corazón la delatará. Los pasos continúan, se alejan. La suerte, o un dios olvidado, está de su lado esta noche. Con manos febriles, encuentra el tubo de cartón etiquetado Schwalbe Endphase. Lo saca. Es más pesado de lo que imaginaba, el peso de millones de vidas. No hay tiempo para la duda. Se levanta, enrolla los planos con cuidado y los esconde bajo su camisa, el papel áspero contra su piel. Salir es más difícil que entrar. Ahora es una ladrona, y cada fibra de su ser grita su culpa. Vuelve sobre sus pasos, una sombra que se adhiere a las paredes. Su respiración es un tambor en sus oídos. Logra salir del edificio administrativo
y se sumerge en el laberinto de talleres y almacenes. Ha superado la primera barrera, el corazón de la bestia, pero el perímetro exterior, con sus alambradas y torres de vigilancia, se extiende ante ella como una promesa de muerte. La noche del azar apenas ha comenzado. El aire gélido de la noche alemana es la primera libertad que Elena conoce en años, y sabe a cuchillas. Los planos, un rollo de papel quebradizo escondido bajo su raída chaqueta de prisionera, son a la vez un bulto de esperanza y una sentencia de muerte instantánea si son descubiertos. La adrenalina del robo se desvanece, reemplazada por la cruda realidad de su situación. Está sola, sin comida, sin brújula, en el corazón del territorio enemigo. Su único mapa son las estrellas que su abuelo le enseñó a leer, un conocimiento que ahora vale más que cualquier oro. Durante las primeras 72 horas, sobrevive a base de nieve derretida y raíces amargas que desentierra con los dedos entumecidos. Se mueve solo de noche, una sombra entre las sombras, aprendiendo a distinguir el sonido del viento en los pinos del lejano ladrido de un perro de patrulla. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, es el sonido de una bota de la Gestapo. El hambre es un dolor constante y sordo en su estómago, pero el miedo es más agudo. El miedo a ser capturada, a que su sacrificio no sirva para nada. Evita las granjas y los pueblos. En la Alemania de 1944, un rostro desconocido es una sospecha, y una sospecha es una tumba. El hambre la tienta a acercarse a una cabaña aislada de la que emana el olor a pan, pero la visión de un uniforme colgado en el exterior la obliga a retroceder a la seguridad helada del bosque. Cada persona es un potencial informante, cada gesto amable una posible trampa. La paranoia se convierte en su única aliada, tan vital como el aire que respira. Cerca de la frontera con Suiza, su ruta la obliga a cruzar una carretera. El rugido de un motor la sorprende. Se lanza a una zanja helada, apenas un segundo antes de que un camión de la Wehrmacht pase retumbando, sus faros barriendo el arcén donde ella estaba. Permanece inmóvil durante casi una hora, el barro congelado pegado a su piel, su corazón martillando contra sus costillas, un ritmo de puro terror. El camión no se detuvo, no la vieron, pero el encuentro le recuerda la fragilidad de su misión. Un segundo de retraso, y el proyecto Schwalbe seguiría siendo un secreto mortal. Su cuerpo está al límite del colapso, pero su voluntad es de acero. Ya no es solo una esclava que huye, es un mensajero. Su viaje a través del corazón helado del Reich no es solo una fuga personal, es el símbolo de la resistencia silenciosa de millones, un testimonio de que incluso en la noche más oscura, una sola chispa de desafío puede iluminar el camino. Tras 22 días de infierno, moviéndose solo de noche, alimentándose de lo que podía robar o encontrar, Elena llega a un pequeño pueblo en la Alsacia ocupada. Está demacrada. Sus ropas son harapos, pero los planos del proyecto Schwalbe están a salvo, envueltos en tela encerada y pegados a su cuerpo. Su único objetivo es encontrar al contacto del que oyó hablar en susurros, un panadero cuyo nombre en clave es Le Fournier. El encuentro es tenso. El panadero, un hombre de mediana edad llamado Luc, la mira con profunda desconfianza. Una esclava fugitiva es una historia creíble. Una esclava que afirma llevar consigo los planos del arma más secreta del Reich suena a una elaborada trampa de la Gestapo. Él ha visto a agentes dobles antes. Ha perdido camaradas por un exceso de confianza. Sus preguntas son cortantes, buscando inconsistencias. Elena no suplica. Con manos temblorosas pero firmes, desenrolla los planos sobre una mesa cubierta de harina. Su agotamiento desaparece
reemplazado por una urgencia febril, no solo muestra los documentos, los explica, señala los sistemas de propulsión, describe el alcance estimado y el poder destructivo, usando terminología técnica que ha memorizado escuchando a los ingenieros alemanes. Su conocimiento es su única credencial. Luke no entiende la física, pero entiende la convicción. Ve el sello oficial del Waffenamt en los planos, el nombre de un científico que la inteligencia británica ha estado siguiendo. La historia es improbable, casi fantástica, pero los detalles son demasiado precisos. La mirada en los ojos de Elena no es la de una mentirosa, sino la de una superviviente que ha visto el abismo. El riesgo de creerle es la muerte. El riesgo de no hacerlo podría ser la derrota. Luke toma una decisión. Esa noche, por primera vez en semanas, Elena duerme bajo un techo seguro, mientras un mensaje codificado cruza el Canal de la Mancha, hablando de un paquete inesperado que podría cambiar el curso de la guerra. Los planos llegan a una oficina sin ventanas en el sótano del cuartel general de guerra en Londres. Son un rollo de papel quebradizo, manchado de tierra y sudor. Un oficial del MI6 los desenrolla sobre una mesa bajo la luz cruda de una lámpara. La primera reacción es un escepticismo absoluto. ¿La fuente es una trabajadora forzada fugitiva?, pregunta un analista con una ceja arqueada. Es inverosímil. Probablemente una falsificación, desinformación alemana para desviar nuestros recursos. La historia de la resistencia francesa es tan increíble como los propios documentos. Una mujer, sola, escapando de una instalación que, hasta ese momento, ni siquiera aparecía en sus mapas. Pero las órdenes son claras. Un equipo de los mejores ingenieros aeronáuticos y expertos en balística es convocado en secreto. Durante 72 horas, la sala se convierte en una vorágine de cálculos, debates en susurros y el humo denso de cigarrillos. Comparan las especificaciones con los fragmentos de inteligencia que poseen sobre la tecnología de cohetes alemana. Las piezas no encajan. Esto es algo completamente nuevo, un salto cuántico en la tecnología de armamento. El punto de inflexión llega en la segunda noche. Un joven físico de Cambridge, pálido por la falta de sueño, señala una sección del sistema de guía. Esto no es teórico, dice con la voz temblorosa. Esto funcionaría. La precisión que describe es de metros, no de kilómetros. Podrían atacar objetivos específicos en Londres desde bases en Holanda. El silencio en la sala es total. La incredulidad se evapora, reemplazada por un miedo palpable. Un informe cifrado de 3 páginas llega al escritorio del General Eisenhower. Su conclusión es inequívoca. El proyecto Schwalbe es auténtico y representa una amenaza estratégica de primer orden. Si se vuelve operativo, podría retrasar la invasión de Normandía indefinidamente, o peor, hacerla imposible. De repente, el alto mando aliado se da cuenta de que ha estado planeando una guerra, mientras el enemigo estaba a punto de cambiar las reglas del juego por completo. Y toda esta nueva y aterradora realidad, esta carrera contra el tiempo que acaba de comenzar, descansa sobre el acto de una sola persona. Una mujer cuyo nombre ni siquiera conocen. Una testigo inesperada que, desde las profundidades del Reich, les ha entregado la clave para su propia supervivencia. 28 de abril de 1944. Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, Londres. El aire es denso con el humo de cigarros y una tensión palpable. Sobre la mesa de guerra, desplegados bajo una intensa luz, se encuentran los planos del proyecto Schwalbe. La inteligencia ha confirmado su autenticidad. El General Eisenhower mira los rostros sombríos de sus comandantes. Caballeros, su voz es grave. Esto cambia las reglas. El día D no puede proceder mientras esta cosa exista.
Nuestra prioridad número 1 es arrancar de raíz el proyecto Schwalbe. En las siguientes 48 horas nace la Operación Cosecha Amarga, la campaña de bombardeo y sabotaje más concentrada de la guerra. La información de Elena no es solo una advertencia, es un mapa del tesoro para la destrucción. Basándose en las coordenadas y diagramas precisos, oleadas de 17 y Lancasters despegan de Inglaterra. Sus objetivos no son ciudades, sino instalaciones secretas que hasta hace una semana no aparecían en ningún mapa aliado. El complejo subterráneo de Middlework, el centro de investigación en Peenemünde, las pistas de lanzamiento ocultas en el Bosque Negro, son pulverizados sistemáticamente. En tierra, la información fluye hacia las redes de la resistencia. Pequeños grupos de partisanos, ahora armados con conocimiento letal, atacan las líneas de suministro del proyecto. Un tren que transporta giroscopios es descarrilado en los Alpes. Una central eléctrica que alimenta una fábrica de fuselajes es saboteada en Baviera. Científicos clave del proyecto son emboscados en sus rutas diarias. La infraestructura del arma milagrosa de Hitler se desmorona desde dentro y desde arriba, una muerte por 1000 cortes precisos. El efecto es demoledor. Un análisis posterior a la guerra del mando de bombarderos de la RAF estimó que la Operación Cosecha Amarga retrasó el despliegue del Schwalbe por un mínimo de 9 meses, un retraso del que el Reich nunca se recuperaría. Los estrategas militares concluyeron que si el Schwalbe hubiera estado operativo durante la invasión de Normandía, las bajas aliadas en las playas y en el aire podrían haber sido un 60% más altas, poniendo en peligro toda la operación. La balanza de poder se había inclinado de forma decisiva, no por una nueva división de tanques o un avance tecnológico aliado, sino por la valentía de una mujer anónima que vio la verdad y se atrevió a robarla. ¿Y qué fue de Elena? La historia oficial no tiene una respuesta clara. Su nombre no figura en los tratados de paz ni en las listas de condecoraciones. Tras entregar los planos del proyecto Schwalbe a la resistencia, su rastro se desvanece, absorbido por el caos del fin de la guerra. Es posible que encontrara la libertad, que viviera una vida tranquila en el anonimato, o quizás, como tantos otros, se convirtió en una víctima más del conflicto que ayudó a terminar. Su contribución nunca fue reconocida formalmente. No hubo medallas, ni desfiles, ni menciones en los libros de texto. El nombre Elena es apenas una nota a pie de página en un archivo desclasificado, un fantasma en la maquinaria de la inteligencia aliada. Pero su impacto fue sísmico. Un acto de valentía de una esclava anónima cambió el equilibrio de poder, salvó incontables vidas y aceleró la caída del Tercer Reich. Su silencio, en los anales de la historia, es inversamente proporcional al estruendo de su hazaña. La historia de Elena es la de miles de héroes sin nombre, hombres y mujeres que, en la más profunda oscuridad, encendieron una luz de resistencia. No luchaban por la gloria, sino por la supervivencia, por la justicia, por un futuro que quizás nunca verían. El verdadero heroísmo no siempre lleva uniforme ni se celebra con fanfarria. A veces es un secreto susurrado, un plano robado en la noche, un riesgo mortal asumido por alguien a quien la historia decidió olvidar. Su legado no está tallado en piedra, sino tejido en el propio tejido de la libertad que ayudaron a preservar. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas victorias cruciales se deben a estas figuras silenciosas? La próxima vez que pensemos en la guerra, recordemos a Elena. Recordemos que el coraje no se mide por el reconocimiento, sino por el sacrificio. Y que a veces el acto más grande de la historia es realizado por alguien cuyo nombre nunca conoceremos.